Kaidan. Urashima. Una vez que ustedes conozcan la historia, no lo olvidarán jamás. Cada verano, cuando voy a la costa, y especialmente los días muy plácidos y tenues, me seduce su presencia tenaz. Hay múltiples versiones nativas de ella, que han sido inspiración de innumerables obras de arte. Pero la más conmovedora y antigua se encuentra en el Manefushihu, una colección de poemas que abarca del siglo V al siglo IX. De esta antigua versión, el gran estudioso Aston realizó una versión al inglés, en prosa, y el gran estudioso Chamberlain realizó una en prosa y en otro verso. Pero para los lectores ingleses creo que la versión más encantadora es la que Chamberlain hizo para niños. En las Japanese Fairy Tale Series, a causa de sus dibujos deliciosamente coloreados por artistas nativos. Teniendo a la vista ese libro, intentaré contar la leyenda una vez más, con mis propias palabras. Hace 1416 años, el joven pescador Urashima Taro partió en bote de la costa de Sumunyoye. Entonces los días festivales eran como los de hoy, somnolientos y diáfanos, de un azul apenas interrumpido por nubes ligeras y algodonadas que se reflejaban en el espejo del mar. También las colinas eran como las de hoy, formas azules y distantes que se confundían con el cielo azul. Soplaban perezosos vientos, y el joven pescador, también perezoso, dejó que su bote flotara a la deriva mientras él pescaba. Era un bote extraño, despintado y sin timón, cuya forma quizá ustedes no hayan visto jamás, pero aún hoy, después de 1400 años, tales botes pueden verse ante las antiguas aldeas de la costa del mar de Japón. Tras una larga espera, Urashima pescó algo y lo sacó del agua, mas descubrió que solo era una tortuga. Ahora bien, las tortugas son sagradas para el dios dragón del mar, y su longevidad llega hasta los 1000, hasta los 10.000, según algunos. De modo que está muy mal maltratarlas. El joven con sumo cuidado soltó a la tortuga del sedal y la dejó ir, murmurando una plegaria a los dioses. Pero no pescó nada más, y el día estaba muy cálido, y el mar y el aire, y todas las cosas guardaban un inquebrantable silencio. Un gran sopor se adueñó del joven, que se durmió en el bote a la deriva. Entonces, una hermosa muchacha surgió del mar somnoliento, tal como la que retrata la ilustración del Urashima del profesor Chamberlain, vestida de azul y carmesí, con una larga cabellera negra que le llegaba hasta los pies, al estilo de la hija de un príncipe de hace 1400 años. Deslizándose sobre las aguas, tenue como la atmósfera, se acercó al muchacho que dormía en el bote y lo despertó sin brusquedad diciéndole: «No te sorprendas, mi padre, el rey dragón del mar, me envió a ti a causa de tu corazón generoso, pues en el día de hoy diste libertad a una tortuga. Y ahora iremos al palacio de mi padre, que se yergue en la isla donde jamás muere el estío, y seré, si lo deseas, tu delicada esposa, y viviremos allí felices para siempre». Y al contemplarla crecía el asombro de Urashima, pues ella era más hermosa que cualquier criatura humana, y él no podía sino amarla. Entonces ella tomó un remo, él tomó otro, y ambos bogaron juntos, imagen distante que perdura en el horizonte, el esposo y la esposa remando juntos, mientras los botes pesqueros se esfumaban en el oro de la tarde. Navegaron profundamente con lentitud, sobre las aguas azules y calladas, hacia el sur, hasta llegar a la isla en que jamás muere el estío, al palacio del rey dragón del mar. Súbitamente, hermosas ondas azules nos inundan la vista más allá en un horizonte encantado. Se ve la deliciosa costa de la isla, techos puntiagudos que asoman del verde follaje. Los techos del palacio del dios del mar, semejante al palacio del Mikado Yurikao, hace 1400 años. Extraños servidores acudieron a recibirlos con atuendo de ceremonia, criaturas del mar que saludaron a Urashima como yerno del rey dragón. Así fue como la hija del dios del mar desposó a Urashima en medio de suntuosas celebraciones, y hubo un gran regocijo en el palacio del rey. Y cada día, Urashima conocía nuevas maravillas y nuevos deleites, maravillas que los servidores del dios oceánico le traían de las insondables profundidades, deleites que le ofrecía esa tierra encantada en que jamás muere el estío. Y así pasaron 3 años. Pero, pese a todo, el corazón del joven se contraía de angustia, cuando pensaba en sus padres esperándolo a solas, de modo que al fin le imploró a su esposa que lo dejara regresar a casa solo por un tiempo.
apenas para hablar un poco con sus padres. Después, regresaría con ella. Tales palabras le hicieron llorar, y ese silencioso llanto persistió durante mucho tiempo, y al fin le dijo: «Por supuesto que puedes irte si así lo deseas, pero tu partida me causa temor, y lo que temo es que jamás volvamos a vernos. Pero te daré un cofrecito para que lleves contigo. Te ayudará a regresar si haces lo que te digo. No lo abras, ante todo, no lo abras, pase lo que pase, pues si lo abres, jamás podrás regresar y nunca volverás a verme». Luego le dio un pequeño cofre lacado sujeto con una cuerda de seda. Aún hoy puede verse ese cofre en el templo de Kanagawa, a orillas del mar, y los sacerdotes también conservan el sedal de Urashima Taro y ciertas joyas extrañas que él trajo consigo del reino del rey dragón. Urashima consoló a su esposa y le prometió que jamás abriría el cofre, que jamás desataría la cuerda de seda. Luego se internó en la luz estival que se abatía sobre el mar, y la forma de la isla donde jamás muere el verano se desvaneció a sus espaldas, como un sueño, y una vez más vio ante él las luces azules, las montañas de Japón, erguidas sobre el blanco resplandor del horizonte. Una vez más penetró en su bahía natal, una vez más anduvo por su playa, pero al mirar alrededor, lo invadió un inmenso asombro, una duda funesta, pues ese lugar era el mismo, pero no era el mismo. La cabaña de sus padres había desaparecido. Había una aldea, pero las formas de las casas eran extrañas. Extraños los árboles, extraños los campos, y aún los rostros de la gente. Casi todas las señas que recordaba habían desaparecido. El templo sintoísta había sido reconstruido en otro lugar. Ya no había bosques en las laderas vecinas. Solo la voz del manantial que fluía entre las casas y las formas de las montañas se conservaban iguales. Todo lo demás era nuevo e ignorado. En vano buscó la morada de sus padres. Los pescadores lo contemplaban con curiosidad, y él no recordaba haber visto jamás ninguno de esos rostros. Entonces se acercó a un anciano, apoyado en un bastón, y Urashima le preguntó por dónde había que tomar para ir a la casa de la familia Urashima. El viejo se quedó atónito, y al fin le hizo repetir la pregunta una y otra vez, hasta que al fin exclamó: «¿Urashima Taro? ¿Pero de dónde vienes? ¿Que conoces la historia?» «Urashima Taro. Caramba, si hace más de 400 años que se ahogó, y en el cementerio hay un monumento levantado en su memoria. En ese cementerio están las tumbas de toda su familia. En el cementerio viejo, que ya no se une más. Urashima Taro, ¿cómo puede ser tan tonto como para preguntarme dónde queda su casa?» Y el viejo prosiguió su camino, riéndose de la simpleza del forastero. Urashima se dirigió al cementerio de la aldea. Al cementerio viejo, el que ya no se usaba, y allí descubrió su propia lápida y las lápidas de su padre y de su madre, y de otros allegados. Las lápidas de mucha gente que había conocido eran tan viejas, tanto que las había corroído el musgo, que apenas podía leerse los nombres escritos en ellas. Entonces se creyó víctima de una extraña ilusión y volvió hacia la playa, siempre llevando en la mano el cofre que le había regalado la hija del dios del mar. Pero ¿cuál era la ilusión? ¿Y qué podía hacer en ese cofre? ¿Acaso el contenido del cofre era lo que provocaba la ilusión? La duda se impuso sobre la fe. Urashima no vaciló en quebrantar la promesa hecha a su amada. Aflojó la cuerda de seda y abrió el cofre. Al instante, sin emitir un sonido, brotó de su interior un vapor blanco, gélido y espectral, que se elevó en el aire como una nube de verano, y se deslizó suavemente hacia el sur, sobre el silencioso mar. Nada más había en el cofre, y Urashima supo entonces que había destruido su propia felicidad, que jamás podría regresar junto a su amada, la hija del rey oceánico. Desesperado gimió y sollozó con amargura, pero solo por un instante, pues en el acto se encontró cambiado. Un helado escozor le penetró la sangre, se le cayeron los dientes, su rostro se arrugó, su cabello se volvió blanco como la nieve, sus miembros se marchitaron, su vigor se disipó, cayó sin vida sobre la arena, aplastado por el peso de 400 inviernos. Está escrito en los anales oficiales del imperio que en el año 21 de Mikado Yuriko, el joven Urashima de Midotsune, distrito de Yosa, provincia de Tango, descendiente de la divinidad Shimanemi, viajó a Eliseo, Horai, en un bote de pesca. Luego no hay más noticias de Urashima durante los reinados de 30 y unos emperadores emperatrices, es decir, entre los siglos 5 y 9. Luego, esos mismos anales anuncian que en el segundo año de Tenchiyo, bajo el poder de Mikado Go-Yungwa,
El joven Urashima regresó y luego partió una vez más, sin que nadie supiese hacia dónde.